Hoy vamos a hablar sobre la estructura y elementos que componen un cuento, pero para eso tengo que explicarte qué es un cuento. Y el cuento es un relato breve en el cual un narrador cuenta las acciones en las que intervienen los personajes. Y la estructura de un cuento consta de las siguientes partes. Primero es el planteamiento, y en esta sección el narrador presenta a los personajes y sitúa los hechos en el tiempo y en el espacio. Esta primera parte del cuento es muy importante porque en el planteamiento tenemos la oportunidad de poder darle a conocer a las personas que están leyendo nuestro cuento de qué se va a tratar, en qué espacio se va a dar esta historia, quiénes son los personajes que van a intervenir y cómo son las características de cada uno de ellos. Después del planteamiento, seguimos con el nudo. Esta parte también es muy importante porque en esta se desata el conflicto del cuento. Aquí se comienza a dar un preámbulo de lo que será el conflicto que se tendrá que resolver en nuestro cuento. Y después del nudo, pues tenemos el clímax. Y este es el momento de máxima tensión en la narración del cuento. En el clímax es en el momento en el que tenemos toda la atención de las personas que nos están leyendo. Y por último, tenemos el desenlace. Y el desenlace es la parte en donde se resuelve el conflicto y se narra el final. Todas estas partes son muy importantes en la escritura de un cuento y son fundamentales para poder captar la atención de las personas que van a estar leyendo lo que vamos a estar escribiendo. Y déjame decirte que los diferentes personajes que participan en un cuento se clasifican de la siguiente manera. Tenemos al personaje principal y es el que realiza las acciones más importantes del cuento. Después tenemos al antagónico y es el que se opone al protagonista. Este antagónico tiene la misma importancia que un protagonista, pero este antagónico haz de cuenta que es el adversario del personaje principal. Después tenemos al personaje secundario y este personaje secundario se relaciona con el protagonista y comparte el conflicto con él. Haz de cuenta que este es el amigo del protagonista y el que le está ayudando a resolver el conflicto que está sucediendo en el cuento. Por último tenemos al ambiental y este casi no realiza acciones, pero sitúa el cuento en un contexto. Y ahora sí, por último tenemos al aludido. Este personaje no aparece en el cuento, pero los demás personajes hablan de él. Ya sabiendo esto sobre la clasificación de los personajes y la estructura que componen a un cuento, ¿estás listo para comenzar a escribir tu cuento?